En principio, bueno, iba a decir, saludar al compañero Norberto Raful, que es gestor de una radio que hace mucho tiempo creo que fue el primer medio alternativo que yo conocí y que en un momento hice algunas columnas, etcétera, así que, y siempre con mucha eficiencia, y hemos tenido otros proyectos juntos, algunos salieron y otros no, pero es un luchador incansable el compañero, como somos los compañeros, incansables. Bueno, desde Somos Grandes, de Radio Caput, se adhiere a la charla organizada por Obligados a Volver rumbo a las PASO y agradece dicha actividad. Esto lo hace Raquel Márquez. Tenemos la adhesión les voy a leer, YESO es un instituto de energía de Scalabrini Ortiz. Después hay varias radios que han adherido, como lo que leí antes, Batuque que no puedo leerlo bien, en la cocina. Después hay otro que se llama Vamos a Andar, La Verdad de la Milanesa. Adhiere también el Frente, primero La Patria, manda su adhesión en forma especial, el Frente de Personas Mayores, que estamos acá, algunos de los compañeros ya han hablado de la palabra, y Abrazados a la Patria, que somos los compañeros que, bueno, hoy compartimos junto con el Frente el Zoom y nos hemos unido a esta actividad. Así que, bueno, eso ha sido las adhesiones que tenemos. Graciela, si querés aclarar algo más con relación al funcionamiento. Perdón, acá estamos. No, creo que lo mejor será empezar. Y después, entre disertante y disertante, vamos a tener otro momentito para conversar un poco. Esta es una actividad que la ideó Norberto Raful en su preocupación y militancia permanente para poder lograr este proyecto nacional popular, democrático, feminista, latinoamericanista y ambientalista, como lo define Obligados a Volver. Nuestro primer disertante va a ser Ramiro Casquiano Blanco, que es abogado, doctor en letras, integrante de varios programas de opinión, información política, con un estilo muy propio, Café Mercosur, Batuque en la cocina, La Verdad de la Milanesa, bueno. Él va a iniciar esta disertación para ponernos a tono, que se nos vienen las PASO en poquísimos días y como vemos está todo muy convulsionado. Bueno, adelante Ramiro, todo tuyo. Bueno, gracias Graciela, gracias Cristina, gracias Norberto, gracias a Obligados a Volver. Bueno, ¿qué podría decir yo que estoy viviendo hace 25 años en San Pablo y que voy una o dos veces por año a la Argentina? La última vez que fui nos encontramos con Jorge Rashid en la Plaza de Mayo, en el acampe por Milagro Sala, eso fue en diciembre. Pero bueno, justamente tratar de ver un poco desde Brasil cómo se ve la cosa, pero también, antes que nada, un poco el tema que me preocupa hace varios años, que es el tema del discurso de odio. Me preocupa cuando empecé a ver las manifestaciones contra Cristina Kirchner en Argentina a la distancia, entre 2002 y 2014, y después como una especie de película repetida lo empecé a ver aquí en Brasil, a veces como una traducción literal, con las mismas consignas, las mismas identificaciones de odio. Y cuando digo a veces como traducción literal, quiero poner, por ejemplo, un ejemplo para que vean. Esa famosa canción de Cancha, El que nos salta es un inglés, que pasó en las manifestaciones contra Cristina y contra, como El que nos salta es de los K, se le escuchaba aquí en la Avenida Paulista, El que nos salta es del PT, que no pule do PT. O sea, traducciones literales, una misma gramática del discurso de odio que después se replica acá en Brasil y que termina, bueno, con la prisión de Lula, con la destitución ilegal de Dilma Rousseff. Y eso generó de alguna manera una especie de preocupación por los compañeros progresistas acá de Brasil, por los eventos que ocurrieron en Argentina, con Mauricio Macri, principalmente en los 2 primeros años, que eran los años de Temer, que fueron también tenebrosos. No fue solamente Bolsonaro, fueron 6 años, fueron 2 años de Temer, donde yo he visto muchos compañeros tener que salir de Brasil, algunos irse a Europa para seguir sus carreras académicas, porque el clima que se vivía era un clima realmente de terror, y se escuchaban frases como, por ejemplo, luche como un argentino, cuando se veía la resistencia que el movimiento popular le ponía esos años de Mauricio Macri,
y a su intentona neoliberal. Después apareció, claro, lógicamente, el fútbol, ¿no? Decía, bueno, luche como un argentino, pero no vote como un argentino, porque justamente la diferencia era que Macri llegó por las urnas y Temer no. Temer llegó por un golpe parlamentario, un golpe blando, un golpe palaciego, como le quieran decir. Y también se vio mucho en Brasil, se vivió mucho el triunfo de Alberto con una alegría. Muchos compañeros vinieron a la asunción de Alberto Fernández. Muchos empezaron a pedirme que los ayude con el idioma, con el alojamiento, y con muchos, nos encontramos con muchos de ellos. Y en este momento está supuestamente tan delicado, como decía muy bien Cristina, ¿no? Me parece que está todo tan convulsionado. Se sigue mucho lo que pasa en Argentina. Entonces quería básicamente eso, decir que, bueno, que ese mismo discurso de odio que estuvo presente en Argentina, estuvo presente también en Brasil, y no olvidar lo que dijo Cristina, ¿no? Que el amor vence al odio, pero el amor vence al odio a través de un trabajo. El amor es una cosa que se construye, así como se construye el odio en una misma matriz, que podemos ver que se ha replicado prácticamente igual en Argentina y en Brasil. Yo he dejado en el chat un trabajo que publicó un amigo de Rosario, que salió en un libro de México, de la construcción discursiva del odio en las tapas de revistas de Brasil y de Argentina. Está en el chat la publicación de acá de Brasil. Si después quieren, yo les puedo mandar el libro de México. Y también hay otra publicación que justamente el discurso de odio, como el lawfare y el discurso de odio, que fue publicado en el libro que sacó la Secretaría de Derechos Humanos en el 2022, en la jornada que hizo acerca del lawfare. Entonces esto es muy, pero muy importante, principalmente porque también he descubierto que hay mucho odio entre los compañeros. Presenté una ponencia hace un año atrás, tomando discursos de compañeros que estaban, digamos, en la misma gramática del discurso de odio, y eso hace que nosotros podamos desunirnos, y esa desunión no solamente va a afectar a Argentina, sino que va a afectar a América Latina de alguna manera, que está todo el mundo muy pendiente. No en vano Lula dijo muy sutilmente que él quería que ganase en Argentina un candidato que promoviese la inclusión social. O sea, sabemos muy bien que se refería a Unión por la Patria, tanto sea un candidato u otro candidato de las internas que se van a enfrentar el domingo. Pero era justamente eso, ¿no? Y bueno, y Bolsonaro salió a responderle hoy que prefería que ganara Milei, ¿no? Porque esta marea rosa de gobiernos progresistas en América Latina está muy torpedeada, está muy, pero muy al acecho de lo que es, creo que lo va a definir mucho mejor que yo, Jorge Rashid, porque ya lo he escuchado en varias oportunidades, que lo hace con mucha lucidez, por lo que son los intereses de los Estados Unidos y del Comando Sur, o sea, en un juego geopolítico de un mundo que está, digamos, cada día más candente. Entonces, solamente yo quería aportar eso desde este lugar, desde San Pablo, desde este trabajo que yo vengo realizando hace años, que es justamente el discurso de odio, y de así como ellos construyen el discurso de odio, nosotros creo que tenemos que tratar de construir el discurso del amor, como dijo Cristina, para que esa frase de Cristina no quede en el vacío, que no se pierda en la historia como una buena frase, y sino que sea, digamos, un potente dispositivo performativo de transformación social. Era eso, y después le dejo la palabra a los otros compañeros, principalmente al compañero Jorge Rashid, al cual quiero mucho escuchar. Muchas gracias. Sí, Gracias, Rami. Ahora vamos a darle paso así sucesivamente a los disertantes para poder finalmente decir algunas conclusiones. Va a dirigirnos la palabra Ricardo Capdevila. Ricardo Capdevila viene del mundo de la economía, es integrante de FIPCA, es apoderado de la Confederación General de Jubilados y Adultos Mayores, del Frente por la Soberanía Nacional, una persona que, bueno, está en esos frentes poniendo el cuerpo, ¿no? Que es otra manera de militar. Así que, bueno, gracias, Ricardo, y bueno, te desmuteás y empezá. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar como panelista con entre estas cuatro personas citadas. Realmente le agradezco a Norberto y a Obligados a Volver a esta invitación, ¿no? Bueno, vivimos un momento difícil, se han producido dos hechos violentos entre ayer y hoy. El de ayer al parecer es más accidental que el de hoy, pero no deja de golpearnos, incluso por el hecho de ayer se han suspendido los cierres de campaña. Pero me suena a algo repetido de otros países en donde se enrarecen
el periodo de elecciones con violencias. Han matado al candidato en Ecuador, a un candidato a presidente, y realmente me preocupa, digamos, o venimos preocupándonos por esta violencia que se está generando y que a muchos intimida, desgraciadamente, ¿no? Y que sentimos que tenemos una democracia amputada con la proscripción de Cristina y que de alguna manera vemos que para acceder a una candidatura se necesita una financiación monstruosa para acceder a ser candidato, incluso a sortear un montón de obstáculos como que el que está pasándole a Mempo Giardinelli, que por no haber presentado una cantidad de boletas oportunas al momento lo han dejado fuera en varias jurisdicciones. Entonces, ante estas situaciones, ante esta amputación de la proscripción de Cristina, creo que, o sea, tampoco adhiero a los que dicen que ante no tener representación política, porque toda esta situación que viene de hace años, viene desde los 30.000 desaparecidos, que hoy deberían ser nuestros dirigentes, esta falta de representatividad a muchos los revela y dicen no voy a votar. Yo apelo a la conciencia de que no es solución no votar, incluso en estas situaciones. Y aunque no me guste y me rebele ante eso, prefiero votar al mal menor en muchos casos. Y guardar la rebeldía o la forma de manifestación, que sería el no voto, no dejarla en mi casa y de última, ante el mal menor, si tengo que resistir alguna medida, tratar de estar en la calle o buscar organizaciones en donde, como en FIDCA, busca visibilizar problemáticas de soberanía, problemáticas de reclamos, en donde se visibilice pacíficamente hechos que de otra manera costarían visibilizar, dado que no tenemos tampoco en el campo popular una prensa que tenga volumen. La tenemos, pero no tiene el volumen que tiene la prensa marketinera y mediática, ¿no? Por eso yo apelo a la conciencia del voto. Obviamente, ahora en las PASO hay alguna alternativa, más allá que quien llegue al sillón de Rivadavia, por más que nos pese, y por lo menos en lo personal, no tengo ningún candidato que me represente. De los que están en condiciones en llegar, no obstante, terminaré votando a Massa como el mal menor. O sea, eso lo quiero decir porque evidentemente, pero no por convicción. Desgraciadamente, porque hubiésemos tenido con otra fórmula tal vez alguna identificación. No obstante, ahora en las PASO no voy a votar por Massa, voy a votar por Grabois. Digo esto no por querer influir en el voto de otros, sino para definir mi posición y que de alguna manera se entienda lo que quiero decir con la falta de representación y con la falta de proyectos que hoy se visualiza en la dirigencia, que como decía antes, también es un acceso muy dificultoso en el sentido de lo financiero para poder instalar un candidato. Y por eso cité al caso de Mempo Giardinelli, que se jugó una patriada que evidentemente no sé cómo va a terminar de salirle, pero evidentemente es un intento genuino de jugársela. En principio, dejo este mensaje y después, en todo caso, si queda alguna duda a algunos de los oyentes, seguiremos participando. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a nuestro tercer disertante, tercer invitado, el compañero Ernesto Villanueva, que es sociólogo,
Viene del mundo académico, fue rector de la UBA, actual rector de la Universidad Jaureche. Bueno, ha escrito libros, trabajos sobre política, educación. Imaginemos todo ese bagaje y las cátedras nacionales de los 70, en fin. Ernesto, listos para escucharte. En primer lugar, les quiero agradecer esta invitación, ¿no? Yo no he participado en este grupo, así que la verdad que estoy muy contento de estar aquí con ustedes, con algún viejo amigo, como Norberto, como Rodolfo, bueno, a los que conozco ya hace más de medio siglo. Quería centrarme en un tema, porque son varias las cuestiones, pero en un tema es cómo llegamos nosotros a estas elecciones. En primer lugar, me gustaría destacar 4 problemas que tenemos. El primero es indudable que el gobierno ha decepcionado a una proporción importante de la población. Importa ahora poco saber los detalles, pero lo cierto es que eso se verificó hace 2 años en las elecciones, en donde una proporción importante no concurrió electoralmente a apoyarnos y se abstuvo antes que apoyar a Juntos por el Cambio. El segundo tema como problema es que no hemos logrado contener la inflación, que a mi juicio constituye un tema central a la hora de la votación, más allá de las identidades políticas. Hoy la inmensa mayoría de la población se queja de esta cuestión. Se queja la población que vive en las villas, que vive en los barrios pobres, y se queja la población que vive en Recoleta. Esa es la verdad, y eso es un lastre grande para nosotros. El tercer tema es más estructural. En el 2019, Cristina no fue nuestra candidata porque estaba cercada, y entonces ella optó, con muy buen criterio, elegir a otra persona, a Alberto. Pues bien, no mejoró la situación. Ese cerco no se rompió entre el 2019 y el 2023. Algunos incluso dirán que está un poco peor que en aquel entonces. Yo no sé si es así. Pero lo cierto es que esa suerte de aislamiento del núcleo más importante de nuestra fuerza ha proseguido. Y cuarto tema es que, esto se distingue del tercero, no hemos construido en estos 4 años una alternativa popular. Yo me refiero a una alternativa popular, a una red de compañeras, de compañeros, de agrupaciones con inserción fortísima en los sectores populares. Si uno recorre, por ejemplo, lo que son no las villas, los barrios pobres de Veraza o de Varela o de Quilmes, uno encuentra el trabajo de los curas, mucho, y no encuentra unidades básicas. Yo creo que ese tema, si uno quiere hacer una transformación importante en nuestro país, es básica. El poder popular surge de la gente, no surge de los funcionarios. Y esta dificultad es algo que, bueno, que se ponga el sayo quien le corresponde, ¿no? Me parece que estos son 4 temas que dificultan mucho nuestra situación. Y lo cierto es que si uno observa la política, más la política burguesa, la política de las instituciones, encuentra que un aliado menor dentro del Frente de Todos, cual era el Frente Renovador, llevó mejor las cosas. Logró no pelearse con Alberto, logró no pelearse con Cristina, fue muy eficaz a la hora de sacar leyes en la Cámara de Diputados, sus pocos intendentes no han tenido grandes dificultades, y entonces en esa alianza en la cual era el combinado que venía desde atrás, en esa alianza que somos 19 partidos, bueno, ha quedado posicionado mejor que el propio Partido Justicialista, esa es la verdad. Entonces llegamos a una situación paradójica. El sector menor del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, lo llamamos a que dirija el proceso de aquí en más. Esa es una evidente debilidad nuestra, al cual no tenemos otro remedio que acompañarlo. Dicho esto, yo diría que tenemos 2 tipos de obstáculos para este proceso electoral. Uno es muy de ahora, que es la abstención. Muy bien Axel, muy bien Massa, planteando con toda la fuerza el tema de vayamos a votar. En lo personal, yo tengo algunas relaciones en la zona sur del Gran Buenos Aires, y una compañera hoy me decía justamente esa, dice, bueno, no sé. Bueno, al final voy a votar al malo conocido, nosotros.
Tristísima esa conclusión, tristísima. Pero la abstención es un riesgo cierto para nosotros. El que se abstiene son compañeros nuestros, no los de ellos. Y además hay un problema más de fondo, diría, que no se va a corregir en estas elecciones. ¿Cuál es? Un tema de concepción o un tema ideológico. Yo creo que en todos estos años viene esto muy desde la derrota que tuvimos en Malvinas, desde tratar de limar las aristas más conflictivas nuestras. Ha habido una suerte de desbalance en las viejas consignas del peronismo, ¿no? El peronismo es un movimiento nacional y popular. Y cuando escuchamos hoy a los compañeros, hacen más hincapié que en lo popular, más hincapié en lo popular que en lo nacional. Hay pocas banderas nacionales que nosotros alcemos. Sí, banderas populares, por supuesto, mejores ingresos, el tema de la jubilación, el tema de la educación, el tema de salud, pero pocas banderas que incluyen a sectores que no son populares. Un proceso de transformación requiere de esos sectores. Si no tenemos una convocatoria mayor, una convocatoria que haga una mística más fuerte para estos procesos en el futuro, podremos llegar a ganar elecciones, pero muy difícilmente podamos transformar nuestra Argentina. Dicho esto, me gustaría dos aclaraciones más. Una ya la adelanté, ¿no? Que es la apatía hoy del pueblo argentino. Hoy el pueblo argentino, cierto que está la experiencia de Jujuy, pero no hay un clima preelectoral fuerte, no hay movilizaciones fuertes como en el pasado conocimos, no ha habido una reacción frente al intento de asesinato de nuestra vicepresidenta. En fin, hay una situación en donde el grueso de la población hoy plantea el tema económico. Y otra cuestión que querría aclarar aquí es que muchísimas veces encuentro que muchas compañeras y compañeros confunden el espectáculo de la política en los medios con la política propiamente dicha. Los medios requieren, por la propia dinámica comunicacional, requieren que haya un blanco y un negro, requieren de la pelea, requieren del conflicto. Y hoy yo siento que una proporción importante de la población, incluso muchos que dicen barbaridades, no buscan el conflicto. En la Argentina, a diferencia de lo que ocurrió en Brasil, ahí está el compañero este que vive en San Pablo, en donde hubo conflictos de peleas, de lucha, de movilizaciones enormes contra Dilma primero, para antes de que llegara Bolsonaro. Aquí no se da esa situación, se da más bien un pajón, muy raro para la Argentina, donde estamos acostumbrados a las manifestaciones multitudinarias, etc. Entonces, me parece que este tema de no confundir esa situación y esta primacía de la apatía, yo diría, encuentra de parte nuestra de algunas ventajas. Hice demasiado hincapié quizá en los problemas. Las ventajas que yo encuentro es que nuestra campaña, incluyendo la campaña de Juan de Grabois, es impecable. Impecable. A mí me ha tocado escucharlo a Grabois, me ha tocado escucharlo a Massa en 3 oportunidades en actos, y la verdad que estamos mostrando una suerte de madurez electoral que parecemos caballeros británicos, esa es la verdad, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, cómo Grabois se diferencia, pero hace hincapié en la pertenencia a una coalición, bueno, es para aplaudirlo. Una segunda ventaja yo creo que es la presencia protestona de Milei, que le quita votos a Juntos por el Cambio, que trata de canalizar un poquito a los protestones, a los más descreídos de la política, que va a tener una proporción de voto, yo diría, inferior al 15%, y que va a permitir después, en la primera y en la segunda vuelta, una situación distinta. Recordemos las encuestas que hay sobre cómo piensa el votante de Milei, que muchísimas veces no tiene nada que ver con un Estado pequeño. Lo que votan es una cuestión antisistema, no antiestado. Un tercer factor que nos favorece bastante es que Juntos por el Cambio se repartió nuestra herencia antes de que nos muriéramos. Y entonces han llevado a una suerte de pelea y a una suerte de descreimiento interno entre ellos importante. Hay que seguir los medios de ellos para darnos cuenta del nivel de discusión y de la desconfianza que hay por parte de los sectores más duros en relación a Rodríguez Larreta. Y
del proyecto, que es muy ambicioso el de Rodríguez Larreta. Es un proyecto que tiende a fracturar el movimiento nacional y popular. El de Bullrich nos asegura el movimiento, aunque trate de matar miles de argentinos. El de Larreta es más riesgoso desde el punto de vista ideológico político. Y otra ventaja nuestra es que la situación económica, si bien los ingresos de los sectores populares son bajísimos, si bien la inflación es algo que nos corre a todos, la situación económica no es tan terrible como en el pasado. El nivel de empleo es importante, el nivel de producción industrial es importante. Este año tenemos el bajón por la producción rural, pero si uno quita eso, la verdad sea dicha, las dificultades económicas no son tan descomunales como el pasado. Y una última ventaja que para mí va a ser crucial a la hora de la primera vuelta y de la segunda, si es que sigamos, es que el centro, ellos han monopolizado la derecha. El centro tiende a ser nuestro, que es la táctica que lleva adelante Sergio Massa. A uno no puede gustarle, a uno prefiere cuestiones más radicalizadas, pero hoy no tenemos ni estructura, ni construcción de alternativa, ni movilizaciones populares que acompañen esa situación. Yo hasta ahí llego. Gracias. Gracias, Ernesto. Pegaste en el poste. Muy bien. Le vamos a dar la palabra ahora a Jorge Rachid, médico sanitarista, bueno, profesor de la Universidad de las Madres, integrante en el Instituto Patria de Salud, bueno, militante peronista, como él quiere que lo definamos, compañero de todos, de un montón de lugares donde siempre lo encontramos a Jorge. Así que, Jorge Rachid, tu turno, que además de tu ponencia, lo que traes preparado, lo que quieras decirnos, bueno, has escuchado a tus compañeros, así que bueno, adelante. Gracias, Gra. Bueno, buenas tardes a todos, gracias. Gracias, Ramiro, por tu palabra. Ernesto, un abrazo grande. Ricardo, que hemos compartido largas charlas en nuestras marchas por los escondidos. A Norbertito, por supuesto. Yo quiero decirles que con Norberto nos conocemos desde el año 66, 67, así que imagínense. Él era un estudioso y nosotros éramos unos atrevidos, más o menos. Así que siempre fue un estudioso, Norberto, un personaje y un querido amigo de toda la vida, un hermano. Yo les quiero decir, y lo que les voy a decir es, ni desde la resignación, ni desde las utopías. Porque los militantes siempre estamos en esos grises entre la resignación y la utopía. Porque en realidad las utopías siempre están por ser alcanzadas. La resignación es el negro sobre el cual nos quiere llevar el enemigo. Y me parece que nosotros tenemos que tener confianza en justamente en algunos aspectos que se mencionaron acá. Es la militancia la que motoriza las posibilidades de la reconstrucción plena del movimiento nacional y popular, pero fundamentalmente la reconstrucción de la patria, que ha sido bombardeada, que ha sido lesionada, como la democracia, que ha sido debilitada. La Argentina está bajo ataque, la región está bajo ataque. Y esto tiene que ver con una concepción del mundo que sería largo de explicar, porque por ahí está Eduardo Bion, un faro también de la geopolítica y de la interpretación de lo que está pasando en el mundo. Pero justamente la falta de contexto internacional en los análisis políticos, en nuestros cuadros políticos, el haber copiado la agenda del enemigo, de contestar la agenda del enemigo, en vez de construir la propia, nos ha llevado a que, como bien se dijo acá, se instalase el canibalismo interno durante 3 años y medio. Y esto es parte del debilitamiento. No les quepa la menor duda, yo creo que cuando el mundo gira hacia el oriente y la pandemia nos deja al desnudo muchas de las cuestiones que algunos intentábamos explicar y que parecían pétreas en su interpretación para poder ser posible, porque indudablemente el enemigo instala el mito y el mito es muy difícil de destruir con respuestas racionales. Los mitos, una vez instalados,
el peronismo de los negros cabezas que no quieren trabajar, Cristina Chorra, los peronistas, los K, y todo eso son mitos que va instalando el enemigo escalonadamente en un mundo que obviamente está planteando otro tipo de situación. El giro del mundo hacia el oriente, el cambio del paradigma de 500 años de la visión atlántica del mundo occidental y cristiano hacia un mundo que se abre hacia 7.500 millones de personas, aquello que la Argentina está transitando con dificultad. Esto que es bueno para el mundo es muy malo para América Latina, porque el mundo unipolar, en este combate final contra lo nuevo que nace, que es el mundo multipolar, que están haciendo, y como bien decía Gramsci, no termina de nacer y el otro no termina de morir, está trayendo sobre América Latina las peores tempestades de violencia que vamos a tener en los próximos tiempos. No es casual que en esta campaña nadie nombre las 5 de las 7 plagas de Egipto que hemos tenido que atravesar en los últimos 3 años y medio. Desde el saqueo sobre el cual tuvimos que reconstruir el Estado Nacional, hasta la pandemia, pasando por la guerra mundial, la crisis bancaria del año pasado y este año la sequía. Estas 5 plagas han sido posibles de manipular o de controlar o de conducir precariamente, como bien dijo Ernesto, a partir de que había un gobierno nacional y popular. Pero ningún economista se pregunta hoy, cuando hacen los análisis económicos de inflación e ingresos, que coincido, son los 2 graves problemas que hoy tenemos que enfrentar y con fuerza, ¿cuánto se gastó en la pandemia? Los montos de cuánto se gastó en la pandemia nadie los conoce, nadie los pone sobre la mesa. Nadie los pone sobre la mesa, ponemos en la mesa dibujos abstractos que la gente le quedan muy lejos, como los 44.000 millones de dólares de deuda externa del fondo, que nos condicionan, pero fundamentalmente nos quitan soberanía, y los 48.000 millones de dólares de deuda privada que también tenemos encima, que son el saqueo del macrismo, que indudablemente trata de ocultar esta situación, pero trata de ocultar también la pandemia, en donde en los años 20 y 21 gastamos el 11% del presupuesto nacional cada año en dar respuesta a la vida mientras éramos atacados por el enemigo. Mientras tanto, la militancia, por esto de estar de alguna manera culturizada en la cultura dominante neoliberal, comenzó a dispararse tiros en los pies. El canibalismo interno fue más importante que la identificación del enemigo. Y todos los que estamos acá sabemos que la identificación del enemigo, como lo hacemos desde FICA, como lo hacemos desde cada uno de los lugares que podemos, es lo que compacta el movimiento nacional. El movimiento nacional no se compacta por la fortaleza de agrupaciones dispersas en una fragmentación provocada por justamente ese enemigo que nos quiere hacer cada vez más dispersos, y justamente desde el primer día trató de dividir peronismo de kirchnerismo. Y esto realmente fue algo que empezó desde el primer día del gobierno de Alberto Fernández. Yo quiero decirles de que cuando planteamos esto, a veces dicen, pero vos entonces defendés a fulano, defendés... Yo no hago nombres porque en política lo peor que podemos hacer para tratar de transmitir experiencia, porque ni siquiera uno está en condiciones de dar consejos, es simplemente poder llevar aquello que tiene que ver con recuperar la política frente como herramienta de construcción de un nuevo modelo social, solidario y productivo biocéntrico, frente a aquellos que quieren instalar la antipolítica como eje de construcción de un modelo macroeconómico, obviamente que está absolutamente ajeno a los sueños y a los intereses del conjunto del pueblo argentino. Y ahí es donde viene con fuerza el tema de la geopolítica. Nosotros no vamos al lado escondido a pasear, vamos al lado escondido a visibilizar que el triángulo de las Bermudas de Lewis no es un triángulo que nosotros venimos a decir de que Lewis es malo, porque algunos se alegran que Lewis fue juzgado en Estados Unidos, y la verdad que a los piratas ingleses los juzgan los delincuentes norteamericanos. Es lo mismo, son la misma cosa en un juego geopolítico entre la globalización financiera internacional de los Rothschild, Soros y Stiglitz
y la globalización continental del complejo militar industrial farmacéutico de Wall Street. Eso abate sobre América Latina un diseño estratégico del Comando Sur y de la OTAN instalada en Malvinas, que nos lleva a un peligro inminente, porque ya lo dijo un gobernador y a la sazón presidente de la Unión Cívica Radical como Cornejo, que estaba dispuesto en su momento a separar Mendoza de la Argentina. Y esta fragmentación que hoy se propone tiene una funcionalidad muy importante, muy direccionada sobre el Atlántico Sur, sobre la Antártida, sobre los pasos bioceánicos y ese triángulo de Lewis que tiene más de 2.700.000 hectáreas en manos extranjeras entre las estancias de Lago Escondido, Sierra Grande y Punta Magallanes. Esto es lo que estamos tratando de visualizar, pero ¿cuáles son las zonas sobre las cuales atacan? Una zona del noroeste donde está el litio, y por eso Morales y la reforma constitucional y la detención desde hace 8 años de Milagro Sala, una zona norpatagónica que es Vaca Muerta, obviamente que tiene que ver con aquel recurso por 200 años que tenemos en la Argentina, y una zona central mesopotámica, pampeana, mendocina y cordobesa, que es la zona de la Argentina agrícola-ganadera. Esto, si nosotros pensamos en la Yugoslavia del siglo pasado, fragmentada por una guerra ante la Unión Europea, para poder romper la posibilidad de una competencia yugoslava con Francia y con Alemania y con Gran Bretaña y con la presencia de Estados Unidos, hoy son 6 países. Entonces, debilitar la Argentina es una de las opciones más fuertes del diseño que tiene el enemigo para tratar de debilitar la posibilidad de reconstrucción del UNASUR. Debilitar la reconstrucción del UNASUR es dinamitar nuestra presencia en el BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái y obviamente en el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión. Todo esto para no desplegar un mapa mayor. Yo les digo que realmente esta votación, la cual nosotros vamos, tiene en sus fórmulas algo que para mí es muy importante. Tenemos una fórmula, la de Grabois, que expresa sueños, utopías, esperanza, militancia, aquello que nosotros anhelamos, construir indudablemente como camino hacia la reconstrucción del movimiento nacional. Y la otra fórmula que expresa la viabilidad fáctica de poder reencauzar esta crisis, que no es una crisis nacional, es una crisis internacional. Por eso la identificación del enemigo es tan vital como aquello que es vital saber de por qué somos peronistas, muchos de nosotros. Somos peronistas porque hay un solo Perón vivo, que es el Perón filosófico. No hay otro Perón vivo. El Perón filosófico que sigue dando respuestas a la demanda del tiempo actual. El Perón filosófico que es la síntesis de los pensadores del siglo XIX, de los movimientos sociales. Es la síntesis de 500 años entre el tipo que dijo tierra y el tipo que dijo barco. Esos 500 años de visión atlántica que se están acabando, que insisto, están siendo parte de lo que es hoy el deterioro del imperio unipolar, y que avanza sobre su ex patio trasero que ahora denomina nuestro pueblo. Ese Perón filosófico que todo el mundo evoca y nadie lee, como a Cristina, que todo el mundo le exige y nadie la escucha. Por eso me parece muy importante ir a votar con convicción de que cuando ganemos las elecciones, que las vamos a ganar con Massa, que indudablemente es que va a llevar la delantera, lo vamos a hacer con la convicción de que siempre vamos a tener que estar remando en el dulce de leche para ir construyendo las utopías. No alcanza con la ingeniería electoral, no alcanza con la movilización, no alcanza con nada que no sea construir comunidad organizada en función de objetivos comunes. Y esto me parece que es el mensaje de recrear aquello de patria, colonia, liberación o dependencia. Gracias, muchas gracias. Queremos hacer notar también a todos los presentes que los 4 disertantes... ¿Qué querías decir, Cristina? Hay una moción de orden, ¿no, Cristina? Sí, bueno, en principio decirle al compañero Rachid que cuando hoy puse en distintas agrupaciones qué representás, que sos la cosa del sí, ¿no? Y que tu palabra siempre hace bien. Y esto no te lo voy a agradecer, sino simplemente decirte que es una compañía
saber qué vamos a ganar. O sea, a partir de ahí. Mientras se reproduce esta situación, para los que quieran, les voy a dar la palabra a Edgardo Margiota, integrante de Obligados a Volver, fundador junto a Norberto, que va a hablar desde Obligados. Edgardo, todo tuyo. Gracias, gracias. El 20 de julio pasado, el Grupo Obligados a Volver formuló una declaración fijando su posición ante el actual proceso electoral. En él expresábamos, entre otros conceptos, que, como todos sabemos, estas elecciones tienen una importancia política trascendente, donde, como en otros momentos de nuestra historia, vuelven a ponerse en juego dos modelos de país. La vuelta al neoliberalismo o del neoliberalismo al gobierno traería consecuencias trágicas para el país: más ajuste, represión, eliminación de derechos, más desigualdad. En el pasado inmediato, las elecciones de 2019 significaron la posibilidad de retomar el sendero nacional y popular para construir una patria justa, libre y soberana. Era imperioso volver para ser mejores, desalojando al neoliberalismo del gobierno del Estado, impidiendo la reelección de Macri. La estrategia de Cristina con el Frente de Todos posibilitó el triunfo electoral. Sin embargo, el gobierno de Alberto no logró satisfacer las expectativas creadas. Distintos factores lo impidieron: la situación económica heredada, en especial la deuda con el Fondo Monetario Internacional, luego la pandemia, más reciente la guerra y la sequía. Pero también nuestros propios errores al no haber encontrado las formas de que el Frente trabajara ya no como un frente electoral, sino también como un frente de gobierno en el que además ingresaron muchos funcionarios que no funcionaron. Todos estos factores han implicado malestar social en varios sectores, desencanto con la política y deserciones entre los que nos votaron en 2019, hecho que se puso de manifiesto en las elecciones de 2021, en las que se redujo aún más nuestra fuerza legislativa. También varias de las elecciones provinciales recientes nos mostraron resultados muy desfavorables, creando el interrogante de si se podrán revertir en las nacionales. Todo esto presenta un panorama electoral muy complejo y un gran desafío para el triunfo de quien nos representa. Nos representa Unión por la Patria, con todas las fórmulas que están dentro de este gran frente que se ha formado. Obligados a Volver, sin embargo, cree que hay que apoyar la fórmula Massa-Rossi, fortalecerla y militarla desde la PASO, para encontrar adhesión ciudadana que incremente nuestras probabilidades de triunfo electoral, porque la patria está en peligro, como hemos dicho tantas veces. Pensamos que es un error en esta coyuntura desacreditar y descalificar a Massa por su pasado, aunque no nos gusta ese pasado. Es evidente que Massa está desplegando un discurso distinto al de su pasado y cuenta con el apoyo incondicional de Cristina. Hoy reivindica a Perón, Evita, Néstor y Cristina. Declara que va a sacar al país del Fondo Monetario Internacional, que va a luchar por una patria justa, libre y soberana y que va a ser el presidente de los trabajadores. Como militantes, debemos exigirle entonces que no traicione lo que está pregonando ahora. Finalmente pedimos que cuanto antes se expliciten las propuestas de gobierno de Unión por la Patria para que oriente más claramente nuestra acción militante. El grupo de Obligados a Volver que conformamos en 2016 mantiene sus consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina, conducción, a las que durante nuestro propio gobierno agregamos liberación o dependencia, patria sí, colonia no. Gracias. Gracias, Edgardo. Bueno, es un momento creo que es un momento muy emotivo el que estamos viviendo, además de todas las cosas. Sí, Cristina, ¿cómo seguimos? Sí, vamos.
Pregunta para el compañero Rachid. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para solucionar el triple sistema de salud? Bueno, ¿Escuchás? la verdad, bueno, voy a hablar 4 horas. Entonces, Claro, no te vayas, no te vayas, quédate. en realidad, bueno, nuestro gobierno está de salida. Nosotros, lo que yo puedo relatarles es lo que venimos trabajando desde hace ya casi 20 años, más de 20 años, con el grupo de soberanía sanitaria, con mis compañeros queridísimos como Daniel Goyán, Mario Robert, Alicia Stone Kirchner, José Carlos Escudero, un grupo ya de, algunos de nosotros somos ya gerontes, pero que por suerte nos sentimos muy orgullosos de jóvenes como Nico Kepla, que está llevando adelante la política en la provincia de Buenos Aires, o incluso Arnaldo Medina, que ahora está en la Universidad de Jaureche, que antes conducía Ernesto. O sea que el Sistema Nacional Integrado de Salud que estamos proponiendo es una construcción a largo plazo. La pandemia nos permitió poner la agenda de salud en el primer plano de la política y para que tengamos presente lo que se está haciendo, por lo menos en provincia de Buenos Aires, poco visibilizado durante la pandemia con los promotores sanitarios que ahora estamos consolidando e integrando al sistema de salud en forma efectiva, con salario, son los que enfrentaron la crisis, los que vacunaron y que durante los 2 años y medio de pandemia visitaron 5 millones de hogares y hoy siguen haciéndolo de la mano del Sistema Solidario de Salud en la provincia de Buenos Aires, tanto del IOMA como del Sistema de Salud provincial. O sea que integrar los sistemas de salud sería largo de hablarlo, este gobierno no lo va a hacer, el gobierno que viene seguramente vamos a tener que empujarlo hacia eso, pero yo quiero dejarles una ilusión y también una posibilidad de estudiar lo que se está planteando. Con Axel hemos presentado un plan quinquenal de salud hace un año desde el COSAPRO, es decir, el Consejo de Salud Provincial, y ahora estamos movilizándolo con el Movimiento de Salud Provincial, al cual invitamos también no solamente a los trabajadores de la salud, sino también a la comunidad, junto con la gente del ANSES, con la gente del PAMI, con la gente del IOMA, con la gente del sector público hospitalario, a integrar mesas del MOSAPRO en toda la provincia como parte de construcción de la comunidad organizada. Es decir, que el eje de salud nos sirva para construir territorio, organización popular y de ahí empezar un proceso que nunca debió dejar de ser, nunca debió ser abandonado y que en estos 3 años y medio o más, desde el macrismo mismo, dejó de ser una de las principales herramientas de la militancia para volcarse a las redes e incluso a ese canibalismo. Hoy en la provincia estamos con un despliegue que en el último congreso del COSAPRO en salud logramos reunir en Mar del Plata, como lo hacemos todos los años, 17.000 trabajadores de la salud que hoy están desplegados en los 135 municipios que estamos trabajando municipio por municipio en la organización territorial desde la salud para construir, insisto, comunidad organizada. Esto va a llevar mucho tiempo, pero es el sueño que tenemos porque la salud transcurre en su organización desde la vida, desde la concepción hasta la muerte. Por lo tanto, es una organización permanente en el seno de la comunidad. Gracias. Bueno, acá hay una pregunta que me mandan por WhatsApp, la compañera Cecilia, que dice si hay alguna perspectiva o algún proyecto relacionado con el tema del agua, que es un problema, ¿no? Ricardo puede responder la del agua, porque FICA justamente tiene el agua como eje estratégico de recuperación de soberanía. Acá hay una A ver, pregunta. si hay algún proyecto por el agua, digamos, el Paraná es digamos, una fuente de agua que evidentemente hoy está mal utilizada como una autopista, mal llamada hidrovía. Pero no sé si se refiere a los proyectos de agua en cuanto a la utilización, o sea, para la utilización del agua potable o la restricción en cuanto a los distintos proyectos mineros. No sé cuál es
a donde apunta la pregunta, digamos. Apunta al problema que hay con el agua. Supongo que es a la restricción. Claro, bueno, hoy tenemos una preocupación de distintas organizaciones respecto de un acuerdo que se hizo con una empresa israelí, Mekorot, que Sí. evidentemente es una de las que hizo acuerdo también con Uruguay y tiene los problemas que tiene. Desde distintas plataformas de organizaciones que protegen el agua o que están pensando en el agua como una cuestión indispensable, necesaria, se ha solicitado al gobierno que clarifique y exteriorice en qué consiste ese acuerdo con Mekorot. No se ha logrado de las distintas plataformas saber qué es lo que, en qué se compromete el Estado o los estados provinciales en esos convenios. Sería bueno que eso se pudiera clarificar para dar tranquilidad. Nosotros tenemos acuíferos importantes, nuestras fuentes de agua son importantes, pero también las distintas industrias están aprovechando ese caudal, esos caudales para beneficio propio, incluso ahora se plantea un gran conflicto con el tema del litio, en donde las comunidades del norte están preocupadas por los distintos afluentes, se empiezan a secar, digamos. Hay ríos que por minería, por el efecto de la minería, han deteriorado su caudal. Y eso, a la larga, si no se controla, si no de alguna manera el Estado está presente en los impactos que producen esas industrias, ya estamos viviendo un deterioro en el consumo de agua en determinadas comunidades. Con lo cual, nos preocupa de distintas organizaciones justamente el tema de esos convenios o esos avances que se pretendan hacer. Incluso están frenadas muchas obras como las represas del sur, que tenían financiación ya otorgada, que el gobierno chino había financiado, que el gobierno de Macri bloqueó su ejecución y que todavía no se pudieron volver a poner en marcha. Justamente con FIDCA se está pensando en alguna visibilización de ese tema y en octubre o noviembre tal vez hagamos una incursión al sur por la visibilización de la no actividad en las represas Zepernik y la otra que no recuerdo el nombre, pero que ya tenían la financiación acordada de China, que evidentemente eso se frenó. Ahora creo que incluso se les está pagando desde el gobierno sueldos a muchas personas que estaban en el contrato de la obra, ¿no? El agua es una preocupación, por lo menos los de las grandes ciudades no teníamos, pero que empieza a ser un elemento fundamental. Y el reflejo que tiene el tema de Uruguay con la escasez de agua y que evidentemente no tienen agua potable para consumir, realmente nos tiene que servir de alerta como para el futuro, ¿no? Ernesto Villanueva, la pregunta es, y la pregunta la hace Norberto, ¿cómo se recomponen las alianzas para la primera vuelta? Dale. La pregunta de Norberto decía cómo se rehacen las alianzas después de las PASO. Yo tengo la sensación, a partir de este acto que ha habido con los movimientos sociales de parte de Sergio Massa, en donde estaban presentes todos los movimientos sociales, excepto el de Juan, el de Grabois. Y creo que algunos más tampoco estaban, dos, pero el resto, los más importantes, Levita, CCC, todos estaban ahí. Que hay de a poco un proceso de confluencia del mundo de la política, por decirlo así. En ese sentido, yo creo que la necesidad, ¿no? El peligro que significa Juntos por el Cambio. Bueno, lo de hoy es terrible. Ahí yo he mandado a Norberto para que después lo mande, como manda siempre el video de la muerte de este hombre ahí en el obelisco. Terrible. Se ve claramente que la policía lo tiene, claramente.
Después dirán que justo no lo mataron ellos, pero es muy parecido matarlo. Me parece que en ese sentido no tenemos que preocuparnos tanto. Mi preocupación principal es el trabajo territorial, el abandono del trabajo territorial, la creencia de que si uno escribe cosas fortísimas, ¿no? En WhatsApp, en Facebook, en todo eso, tiene alguna influencia.